Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. Hoy os vamos a enseñar cómo es el firmware del switch Full L3 de Link DGS363028PC. Tal y como podéis ver, la interfaz gráfica de usuario es muy similar a otros switches del fabricante de Link. Sin embargo, en esta ocasión tenemos todas las características Layer 3 y también tenemos la característica de MPLS y MPLS VPN, es decir, estamos ante uno de los equipos más completos que hay actualmente en el mercado. En la parte izquierda superior podemos ver cómo se guarda la configuración y en la parte de herramientas podremos actualizar el firmware a través de diferentes protocolos, como por ejemplo a través de la interfaz gráfica de usuario, HTTP, y también a través de un servidor TFTP, FTP, RCP e incluso podremos actualizarlo a través de SFTP. Y lo mismo ocurre si queremos realizar un backup del propio firmware. De cara a restaurar la configuración o a guardarla, tenemos la posibilidad de exactamente los mismos protocolos. Además, también tenemos la posibilidad de subir certificados y llaves privadas para que, por ejemplo, cuando nos conectamos vía HTTPS, se firmen con ese propio certificado que nosotros hemos subido. Asimismo, también podremos configurar un backup de los logs sin ningún tipo de problema a través de estos protocolos que son HTTP, TFTP, RCP y SFTP. Por supuesto, al ser un switch Layer 3, incorporan direcciones IP, por lo tanto, vamos a poder hacer un ping, un traceroute y también vamos a poder restaurar a valores de fábrica este dispositivo, a reiniciar el propio switch Layer 3 e incluso a cargar una configuración de DLMS, es decir, activar la característica del firmware de MPLS imagen, ya que por defecto incorpora la imagen estándar que por ejemplo no incorpora MPLS ni tampoco el protocolo de enrutamiento dinámico o SPF. Sin embargo, dependiendo de la licencia que nosotros compremos al fabricante de Link, pues tendremos unas características u otras, que eso ya lo hemos detallado en nuestro análisis a fondo. Tal y como podéis ver aquí, la licencia por defecto es la SI, la estándar imagen, y la licencia que hay actualmente es la MI, es decir, la MPLS imagen. De esta manera, este firmware es el completo, es decir, tendremos aquí todas las características de este switch DGS363028PC. En la zona lateral izquierda es donde encontramos todas las opciones de configuración de la interfaz gráfica de usuario de este D-Link. En la parte de sistema podremos, por ejemplo, modificar todo el tema del nombre del switch e incluso también modificar la interfaz de administración. Actualmente estamos conectándonos con un ordenador a través de la interfaz Management y gracias a esta interfaz Management es fuera de banda, es decir, no tenemos por qué utilizar los puertos normales por donde va todo el tráfico, sino que es una interfaz específicamente diseñada para la administración, tanto vía Telnet y SSH como también a través de la interfaz gráfica de usuario. Por supuesto, aquí podremos configurar todo el tema de los ventiladores para si queremos alguna notificación. Y también podremos configurar todos los puertos en detalle, si queremos control de flujo, duplex e incluso si queremos que baje la velocidad en caso de que el cable no esté en buenas condiciones. Podremos ver el estado de los puertos también si son gigabit, el estado de todos ellos, la autonegociación de los puertos, cómo están configurados, si tenemos algún tipo de error en los puertos o debemos recordar que este switch es PoE, por lo tanto también tendremos estas notificaciones. Asimismo, también podremos configurar Jumbo Frames hasta una longitud de 12K. Por defecto siempre está a 1500 bytes, 1536, tal y como podéis ver, pero podremos modificar puerto por puerto con los Jumbo Frames que nosotros queremos. También podremos ver la descripción de las interfaces, incluso realizar un test de loopback, tal y como podéis ver aquí, Internal PHI Cooper, y debemos recordar que este modelo incorpora PoE Plus. De esta manera vamos a poder alimentar dispositivos con una potencia máxima de hasta 370 vatios. Por supuesto, podremos ver el estado PoE de todos y cada uno de los puertos, la configuración del PoE para dar mayor prioridad o menor prioridad, también si tenemos el PD Alive configurado correctamente, las estadísticas del PoE, las mediciones, incluyendo la temperatura, el voltaje,
los miliamperios actuales, etcétera, así como la clasificación de los diferentes puertos que tengamos conectados. Tal y como podéis ver, las opciones son realmente completas y respecto al System Log podremos establecer una gran cantidad de políticas de login para saber en todo momento qué está ocurriendo en el propio switch. De esta manera, al ser un switch profesional, es totalmente necesario gestionar bien los logs en caso de que haya algún tipo de problema. Por supuesto, también podremos modificar todo el tema de la hora, e incluso este switch soporta el protocolo PTP, es decir, Precise Time Protocol, y de esta manera podremos configurarlo en todos ellos con todas estas opciones. En la parte de USB Console Settings vamos a poder habilitar o deshabilitar la consola vía USB, ya que debemos recordar que este switch L3 incorpora un puerto mini USB para conectar directamente al ordenador e entrar vía consola a la administración del switch. También tenemos el SRM, que podremos intercambiarlo entre LAN, IP e incluso L2 VPN. De esta manera podremos ajustar el switch a nuestras necesidades. Una vez que hayamos terminado la parte de System, en la parte de Management, tal y como podéis ver, encontramos muchas opciones de configuración de cara a la gestión del propio equipo. Vamos a poder crear diferentes cuentas de usuarios, diferentes alias para ejecutar comandos, cifrar todas las contraseñas con un hash, no es cifrar sino que es hashear las contraseñas, recuperar dichas contraseñas, el método de login que nosotros queramos, la configuración del propio SNMP, la configuración del RMON, que también lo tenemos disponible, si queremos acceder vía Telnet, vía web e incluso limitar el acceso vía Telnet y web, configurar el Session Timeout, configurar el servicio de HCP, tanto cliente como también servidor. Debemos recordar que este equipo no solo soporta relay de HCP, tal y como podéis ver aquí, de HCP Relay, sino que también soporta servidores de HCP, es decir, si nosotros con este switch L3 configuramos 3 subredes, por ejemplo, vamos a poder configurar 3 pools de direcciones IP para proporcionar direcciones IP a los clientes automáticamente y no depender de un servidor de HCP externo. Por supuesto, también tenemos DHCP Auto-Configuration y la configuración de las DNS, el NTP. También podremos configurar el IP Source Interface, el sistema de archivos, ya que internamente podremos almacenar los firmwares e incluso configuraciones dentro del propio switch del fabricante de Lync sin necesidad de, por ejemplo, conectar un disco duro o un pendrive al puerto USB. Por supuesto, tenemos Physical Stacking y también podremos modificar la configuración del stacking, ya sea con 2 puertos o con 4 puertos, para tener un ancho de banda de 40 megabits por segundo o de 80 megabits por segundo en stacking. Además, también tenemos la posibilidad de configurar un Virtual Stacking SIM gracias al fabricante de Lync. También tenemos el de Lync Discovery Protocol, las configuraciones del SMTP, la posibilidad de reiniciar el switch a la hora que nosotros queramos o en un intervalo de tiempo de, por ejemplo, 1 hora. Y en SD Card Management es donde tenemos la configuración del puerto USB que incorpora este switch del fabricante de Lync. Una vez que hayamos visto todas las características de Management, tal y como podéis ver son muy completas, nos vamos a ir a la parte de características de L2. En esta zona de características de L2 tenemos todas las opciones de FDB, también tenemos la posibilidad de crear VLANs, tal y como os contamos en el análisis a fondo. También tenemos el protocolo 802.1v, protocolo VLAN. Asimismo, también tenemos la posibilidad de configurar el GVRP para transmitir las VLANs que nosotros hemos creado a otros switches. También tenemos Asymmetric VLAN, también tenemos las VLANs por dirección MAC e incluso podremos configurar en detalle cada uno de los puertos con diferentes modos. Tendremos el modo acceso, modo híbrido, modo trunk, modo Q-Tunnel, modo promiscuo en caso de que estemos configurando las Private VLAN, modo host, modo trunk promiscuo y modo trunk secundario. De esta manera podremos configurar en detalle las Private VLANs. También tenemos la configuración de L2 VLAN Interface, la posibilidad de configurar Subnet VLAN y Super
VLAN. Asimismo, si tenemos videovigilancia, es decir, si tenemos cámaras IP, también podremos configurar la Surveillance VLAN, así como la Voice VLAN en caso de que tengamos voz IP. Por supuesto, este switch soporta Private VLAN. De esta manera podremos configurar una VLAN dentro de otra VLAN y de esta manera tener diferentes tipos de permisos entre ellas. Por supuesto, este switch L3 también soporta VLAN Tunnel, soporta STP, el Spanning Tree Protocol, tanto en su variante de STP como RSTP como MSTP. De esta manera tendremos la posibilidad de evitar bucles si estamos conectando este switch contra otro. Además, también tenemos el protocolo ERPS, también tenemos la detección de loopback para comprobar si hay algún tipo de bucle, la posibilidad de configurar el link aggregation con diferentes tipos de algoritmo de balanceos de carga. Este equipo, al ser un switch L3, tenemos la posibilidad de tener otros algoritmos adicionales que, por ejemplo, los switches L2 no incorporan, como el Source L4 Port, Destination L4 Port y Source y Destination L4 Port, es decir, puertos de origen y destino TCP o UDP. También tenemos los Flex Links, el L2 Protocol Tunnel, todas las características de L2 Multicast, incluyendo Multicast VLAN y, por supuesto, el protocolo LLDP. Una vez que hemos terminado todas las características L2, tal y como habéis podido ver anteriormente, vamos a entrar de lleno en las características L3. Por supuesto, soporta este switch L3 Static ARP, Proxy ARP y en la tabla ARP vamos a poder ver todos los equipos que tengamos conectados. También soporta Gratuitous ARP e incluso IPv6 Network, ya que debemos recordar que este equipo también es compatible completamente con el protocolo IPv6. Por supuesto, vamos a poder dar de alta interfaces virtuales de las diferentes VLANs, tanto en IPv4 como también en IPv6. Además, vamos a poder dar de alta interfaces de loopback e incluso configurar una interfaz de null de cara al enrutamiento dinámico, sobre todo. Además, también tenemos UDP Helper y todas las características tanto de IPv4 como de IPv6 para incorporar rutas estáticas a la tabla de enrutamiento. Además, este switch nos va a permitir crear una preferencia de ruta, es decir, vamos a poder crear VRF, Virtual Routing Forwarding, de tal manera que vamos a poder dar prioridad a unas rutas frente a otras dependiendo de dónde provenga el tráfico. En la parte de VRF es donde tendremos todas las configuraciones de esta VRF que podemos nosotros dar de alta. Además, debemos recordar que en la versión MPLS Image tenemos la posibilidad de configurar RIP y RIPNG. RIPNG es la versión de RIP para IPv6. También podemos configurar OSPF versión 2, que es básicamente OSPF para IPv4, y OSPF versión 3, que es OSPF para IPv6. También tenemos la configuración de IP Multicast Routing Protocol, con todos los protocolos que veis a continuación, así como el protocolo BGP, con todas las configuraciones disponibles, y también la configuración del BFD, el Bidirectional Forwarding Detection. Además, este switch L3 también es compatible con el protocolo ISIS, que es bastante similar al protocolo OSPF. Asimismo, también encontramos el IP Router Filter para filtrar estas rutas que nosotros podemos recibir o que podemos enviar a otros routers, configurar la política de routing, tanto de IPv4 como de IPv6. Asimismo, este switch también soporta el protocolo VRRP de redundancia en routers. De esta manera, si este switch L3 del fabricante de link, por ejemplo, se cae, automáticamente puede actuar como maestro otro equipo que está con la misma configuración. De esta manera, la red de la empresa no se va a caer. Una vez que hemos visto todas las características L3, vamos a ver las opciones que nos da el QoS. Tal y como podéis ver aquí, vamos a poder configurar diferentes colas de prioridad y también vamos a poder incluso limitar por ancho de banda en los diferentes puertos. La verdad es que el QoS de este switch L3 es de los más completos que hemos probado hasta la fecha, ya que tenemos una gran cantidad de opciones de configuración, tal y como podéis estar viendo ahora mismo en la pantalla.
Este Switch Layer 3, además de tener un avanzado QoS, también tenemos la posibilidad de configurar listas de control de acceso, es decir, ACLs, tanto básicas como también extendidas, y vamos a poder aplicarlas tanto para redes IPv4 como para redes IPv6, e incluso vamos a poder filtrar por las MAC ACL. En Redstone ya hemos publicado un artículo donde explicamos cómo crear una ACL y cómo funcionan. En la parte de seguridad es donde tendremos, por ejemplo, la posibilidad de configurar el Port Security, de configurar el 802.1x para la autenticación con este protocolo. También incorpora AAA, tal y como podéis ver aquí, con todas sus opciones de configuración, la posibilidad de configurar un radius y directamente enlazar todo el tema de las autenticaciones con ese servidor radius, un servidor TACACS, y también soporta el protocolo IMPB para realizar, por ejemplo, DHCP v4 snooping y de esta manera proteger el servidor DHCP real, e incluso es capaz de soportar DHCP snooping por VLANs. Otras características es que también nos va a permitir realizar IPv6 snooping para evitar que un atacante que utiliza este tipo de redes IPv6 pues sea capaz de atacarnos para modificarnos. Además, también soporta DHCP Server Screening, va a protegernos frente al ARP Spoofing, también protege contra otros tipos de ataques, e incluso vamos a poder autenticarnos con nuestra dirección MAC. También es compatible con el control de acceso a través de web, a través de las VLANs para invitados, e incluso también soporta características para protegerse a sí mismo de posibles ataques, ya que en lugar de que un atacante ataque a otros equipos de la red, puede atacar el propio switch. Podremos configurar el Trusted Host, también podremos segmentar el tráfico, controlar el tema del broadcast, multicast y unicast, para configurar si los paquetes por segundo son válidos o directamente dropeamos, ya que estaríamos en caso de un posible ataque, la prevención de ataques de denegación de servicio, y por supuesto también podremos configurar el servidor SSH que incorpora este switch para administrarlo de manera remota y también de manera segura. Asimismo, también podremos configurar el SSL para que en lugar de entrar vía HTTP como estamos haciendo ahora mismo, entremos a la administración de este switch L3 a través del protocolo HTTPS, ya que este protocolo es un protocolo seguro que va todo el tráfico cifrado y autenticado punto a punto. Además, también tenemos la posibilidad de configurar un servidor SFTP y también el cliente SFTP para conectarnos a un servidor SFTP remoto y, por ejemplo, descargarnos algún archivo de configuración. Una vez que hemos visto todas las características de seguridad de este switch, vamos a ver las características que tenemos de cara a OAM. En esta zona tenemos el CFM con todas sus opciones de configuración, ya que podremos también configurar por puerto, hacer un test de loopback, es decir, muchas opciones, e incluso podemos hacer un diagnóstico del propio enlace físico y estimar la longitud del propio cable. Además también tenemos los típicos test OAM e incluso las configuraciones para el DDM. Debemos recordar que este switch con la licencia MPLS Image es compatible con configuraciones MPLS. De esta manera vamos a poder configurar nuestra red MPLS en detalle con todas las opciones que tenemos disponibles en este switch D-Link DGS3630. Estas opciones solo están disponibles con la licencia MPLS Image, ni siquiera con la licencia mejorada está disponible esta característica, ya que no solo tenemos MPLS, sino que también tenemos MPLS VPN. De esta manera vamos a poder crear redes muy complejas. Y por supuesto, en la parte de monitorización vamos a poder ver en detalle la utilización de los puertos, las estadísticas de cada uno de los puertos, si estamos consumiendo mucha CPU, los paquetes por segundo que estamos intercambiando, es decir, todas las estadísticas del propio switch las tenemos aquí. Además, un detalle muy importante es que también tenemos port mirroring, es decir, si en algún dispositivo tenemos algún tipo de problema, vamos a poder poner un sniffer y enviar todo el tráfico a otro puerto, donde en ese otro puerto tendremos un sniffer como por ejemplo Wireshark
para coger todos los datos que se envían y que se reciban desde y hacia un puerto determinado, y esta es la configuración. Además, también tenemos la posibilidad de configurar el S-Flow, así como veremos en detalle si, por ejemplo, los ventiladores, los 4 ventiladores, ya que debemos recordar que este switch es PoE, están funcionando correctamente, e incluso la temperatura de funcionamiento y el rango de temperatura que es recomendable no sobrepasar. Además, también tenemos la posibilidad de configurar alarmas externas y, por último, las características green para ahorrar energía a través de diferentes políticas. Tal y como podéis ver aquí, vamos a poder habilitar diferentes políticas, como por ejemplo la detección del enlace, y si queremos ponerlo en modo ahorro de energía, e incluso también podremos apagar los LEDs sin ningún tipo de problema. También podremos, por supuesto, habilitar el EEE para habilitar en cada uno de los puertos la posibilidad de ahorrar energía si no se están utilizando. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo del firmware MPLS Image del switch L3 D-Link DGS363028PC. Tal y como habéis visto, os hemos enseñado, sin entrar demasiado en detalle, las principales opciones de configuración de este switch profesional. No obstante, no hemos podido entrar demasiado en detalle debido a los cientos de opciones de configuración que tenemos disponibles. De hecho, el manual oficial de este DGS3630 son 700 páginas de PDF, por lo tanto, os podéis imaginar todas las opciones de configuración que tenemos disponibles. Además, la duración de este vídeo supera ya los 22 minutos, por lo tanto, es hora de dejarlo aquí. Os esperamos en redstone.net, donde ya hemos realizado un completo análisis de este switch L3 y que tenéis un enlace en la descripción de este vídeo.